Vamos a dar paso a nuestros invitados de el panel. Entonces, vamos a poner aquí. Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igualmente acá, lista. Buenos días. Caroline, ¿qué tal? Hola, muy Y buenas tardes, muy buenos días a todos. ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Cristian, qué gusto verte. Hola, hola, aquí con el gusto de saludarlos. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno tenerlos por aquí. Me gustaría, bueno, ya que vamos a irnos de largo con el panel, me gustaría presentarlos adecuadamente a cada uno de ustedes. Quisiera que me den un momento para poder leer sus biografías y para que los conozcan adecuadamente todos nuestros invitados del día de hoy. Entonces, solo déjenme aquí leerles un poco. Vamos a empezar con las damas. Caroline Brosa es directora regional del área de compliance de Johnson Johnson Innovative Medicine, con más de 15 años de experiencia, responsable por la supervisión estratégica y excelencia operacional para los equipos regionales y compliance officer para el clúster de Centroamérica y Caribe. Tiene experiencia en áreas de investigación y desarrollo, manejo de terceros como compliance officer en México, y en el ámbito legal trabajó en el derecho de la competencia regulatorio, licitaciones públicas, fusiones y adquisiciones, contratos, derecho civil y laboral. Así que, Caroline, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Siempre um placer estar com vocês aí, com Éticos. Um gusto poder compartilhar conhecimento a mis colegas aí de compliance. Genial, gracias, Caroline. Bueno, sigo con la otra dama, Mariana. Mariana Perales es directora de Hagámoslo Bien por una cultura de legalidad. Es maestra en perspectiva estratégica y maestra en educación por el TEC de Monterrey, licenciada en Relaciones Internacionales en el mismo instituto. Temas de cultura y legalidad, participación ciudadana, sostenibilidad y ética empresarial. Ha desempeñado diversos puestos en sectores públicos de gobierno en el estado de Nuevo León, privado en empresas como FEMSA y Vitro, educativo también en el sector educativo y en organizaciones de la sociedad civil. Cuenta con más de 15 años de experiencia docente en el nivel de licenciatura en el TEC de Monterrey. Cuenta con diversos reconocimientos por su trabajo de investigación en temas de participación ciudadana. Además, es miembro de diversos comités y consejos en temas de corrupción y legalidad a nivel regional y nacional. Así que, Mariana, bienvenida. Qué bueno tenerte por aquí. Y finalmente, no menos importante a nuestras dos invitadas, Cristian. Cristian Paredes, nuestro invitado, también cuenta con una destacada trayectoria profesional en el ámbito jurídico y de la tecnología. Anteriormente se desempeñó como director jurídico, donde implementó cambios relevantes en el área y consolidó un gran equipo legal para la subsidiaria. Actualmente es el Compliance Officer de SAP en México. Además, desempeña un papel crucial como coordinador de la Comisión de Derecho y Tecnología de la Información en la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Cuenta con 16 años de trayectoria como especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información. Su excelencia profesional ha sido reconocida en varias ocasiones. Ha sido considerado desde el año 2017 en la publicación de GC Power List México y en la lista de abogados disruptivos México 2022 de la revista Foro Jurídico. Además, fue incluido en la 7ª edición de Líderes Mexicanos, Abogados, la estructura legal del país, como uno de los abogados corporativos más innovadores de la industria. Así que, Cristian, qué bueno verte también por aquí, qué bueno tenerte. Mi querido Pablo, gracias. Es un placer para mí compartir el panel y me siento como siempre en casa. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Pues bueno, qué alegre tenerlos y para no hacer más, esperar más a nuestros queridos invitados, empecemos. Entonces, voy a hacerles algunas preguntas para todos.
voy a hacer también algunas preguntas específicas solo para alguno de ustedes. Y pues ahí fantástico escuchar sus opiniones. Realmente les cuento que el tiempo se va tan rápido que en las últimas dos actividades no logramos llegar ni siquiera a la quinta pregunta, así que buenísimo, pero miren, no dudo que va a ser de mucho beneficio para todos nuestros invitados. Así que empecemos. Cristian, no quiero que sientas que no te quiero o que te dejo de último porque no me caes bien, pero voy a empezar con las damas en este momento y en el orden que las tengo en mi pantalla, así no tengo problema. Así que, Mariana, te voy a hacer te voy a hacer la primera pregunta y bueno, pues te pido ahí tu ayuda para iniciar. ¿Por qué un canales de denuncia bien diseñados? Creo que esa es una de las grandes frustraciones que a veces tienen las organizaciones. Tenemos el canal de denuncias bien diseñado, bien implementado. eh, la gente todavía sigue sin denunciar. ¿Cuál es tu perspectiva ahí? Muchas gracias, Pablo, y es un honor compartir este panel con estos colegas tan destacados. Fíjate que igual me siento en casa, como bien lo decía Cristian. La verdad estoy bien agradecida. Fíjate que creo que ahorita en tu exposición lo platicabas de manera muy puntual. Nosotros en Hagámoslo Bien trabajamos con un sinfín de empresas de todos los tamaños y claro, esa frustración existe en las pymes y en las grandes, la verdad. Y lo que yo quiero poner en la mesa para comentarlo y discutirlo es que a veces nos centramos muchísimo, ¿cómo lo puedo decir? Como en el hardware, ¿verdad? Del sistema de denuncias. Pero no nos enfocamos o no le ponemos la suficiente atención a la cuestión que, la verdad, yo le llamaría como la psicología de la organización, ¿sí? Es decir, cómo entiende la denuncia la organización. Yo creo que una de las trabas, para no repetir también las que ya comentaste, es justamente esa, en donde incluso nuestra propuesta, y aquí también lo pongo a consideración, es realmente hacer como si me permiten la expresión, un rebranding del denunciante. ¿Sí? El denunciante no como esa persona, lamentablemente, que en muchos contextos latinoamericanos lo vemos como el soplón, el que no es leal, que es obviamente una contradicción a lo que queremos empujar, dejarlo de ver como este policía y la verdad, yo diría, a ver, tenemos que cambiar un poquito la narrativa y movernos a cómo el denunciante se convierte en un protector, ¿no? De la empresa, en un protector de la integridad. Entonces, creo que para mí eso es un punto clave de por qué en ocasiones los canales no se usan, porque nos falta hacer ese puente entre el hardware y el software, si me permiten ahí la analogía. Entonces, bueno, no sé qué piensen aquí mis colegas. Mira, qué interesante. Me encantó lo del rebranding de denunciante a protector de la integridad. Pero Caroline, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva ahí? Bueno, mi perspectiva, muy mirando ahí porque las personas a veces no utilizan los canales de denuncia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que necesitamos mirar es que hay una de las razones que las personas no se sienten confiantes de que el canal de hecho es anónimo. Entonces hay ahí un tema también de que muchas corporaciones crean un canal de denuncias que por muchas veces ellos no creen que puede ser de hecho anónimo, de que siempre van a buscar el nombre del denunciante, ¿no? Entonces hay que clarificar, hay que tener un canal fuerte y hay que comunicar esta parte. Y también el punto de que no saben qué pasa después. Entonces, una de las cosas que
yo creo que es súper importante es que además de divulgar el canal, de pedir que las personas usen, es también explicar cuál es el proceso que pasa por después que la persona reporta un tipo de denuncia. Entonces, yo suelo hacer charlas aclaratorias que ayudan a que las personas entiendan que no van a recibir una respuesta rápida, ni siempre, ¿no? De que son procesos que existen y que llevan tiempo, ¿no? Lo llevamos con la mayor excelencia para que podamos tomar las mejores decisiones. Y tampoco también es que vamos a regresar con la respuesta a ellos, porque hay temas de que tenemos que tratar con confidencialidad, que significa que no vamos a contar a las personas muchas veces qué va a pasar después de la investigación. Y esto es necesario para que podamos tratar toda la denuncia, la investigación y a las personas involucradas con el debido respeto, ¿no? O sea, que la compañía está siendo súper respetuosa y por favor no esperen que les traigamos la respuesta final de qué pasó y qué hicimos y qué tomamos de acciones, pero que ellos estén muy tranquilos de que pueden confiar de que existen procesos y que la compañía lo va a llevar de la mejor manera posible, protegiendo la confidencialidad a las personas involucradas, no importa el resultado. Entonces, creo que contar un poquito después qué pasa ayuda con que las personas entiendan de que hay un proceso, de que no esperan por una respuesta inmediata, o a veces ni siquiera esperan por una respuesta, pero que hay sí, de que se están tomando actitudes ahí. Entonces, hay personas que pienso que a veces, mira, yo ya reporté casos en el pasado y no ha pasado nada. Entonces, se genera esta desconfianza de que no funciona, de que existe solo como un producto para decir de que existe, ¿no? Pero no funciona. Entonces, hay que traer un poquito de claridad y que las personas se sientan tranquilas de que funciona. Ni siempre vamos a divulgar porque es parte natural de un proceso interno, pero que ellos sí pueden confiar de que todos son decididos, son discutidos y llevados a cabo con sus debidas programaciones y orientaciones y procesos internos ahí. Me encanta eso, sí, es un tema que muchas veces el denunciante cree que es hacer y ya. Ahí. Es importante ese punto. Mi querido Cristian. Listo, muchas gracias. Voy a de pronto utilizar analogías dentro del ambiente en el que me muevo, entonces para que espero que se entiendan y logre compartir correctamente el concepto. En mi opinión, creo que confundimos de pronto infraestructura con cultura. ¿A qué me refiero? Puedes tener un canal totalmente sofisticado, el más ultra del mundo, así como lo comentabas en tu intervención, en tu keynote, querido Pablo. Puedes tener un Ultron y puedes tener todo lo que se maneja en el Marvel Universe, pero si el empleado, por ejemplo, ve que las investigaciones previas no tienen consecuencias reales, se percibe, ¿no?, este ambiente de los intocables y que permanecen en esa situación, o si la última persona, ¿no?, en el escenario todavía más drástico denuncia, termina rotando de área casualmente, también lo comentaste al final de tu participación, el diseño técnico es irrelevante. El canal, ¿no?, y lo he comentado en otros foros, el canal no funciona en el vacío, funciona dentro de un ecosistema que está habilitado por una cultura de integridad, donde lo que va a importar es la credibilidad acumulada. Y ahí es donde nosotros, ¿no?, de alguna manera, cada quien en sus foros, cada quien en sus empresas o en la consultoría externa, como algunos de ustedes también participan, ahí es donde se gana de alguna manera esa credibilidad, tanto en lo institucional, tanto en lo corporativo. Y finalmente, a partir de ahí es que se construye demostrando que denunciar no solo es seguro, sino que también puede eventualmente hacer un cambio importante y real en las empresas. No, fantástico.
Bien, me parece súper interesante los puntos de vista porque al final convergemos en temas de conocimiento, en temas de creación de cultura, en temas que eso es otro tema que hemos tocado en otros masterminds. Recuerdo que Caroline nos ayudó hace algún tiempo justamente a platicar de temas de cultura. Y sí, generar todos esos espacios y esa claridad se vuelve fundamental. Y, y hablando de temas de cultura, ahora, Caroline, me voy contigo de primero. ¿Qué factores generan más miedo? ¿La organización o el entorno cultural de la organización? O sea, ¿cómo ves ahí tú eso? No te escuchamos. Es una buenísima pregunta, Pablo. Yo creo que ambos caminan juntos, porque no hay como hablar de la organización sin considerar la cultura de la empresa, ¿no? Y en mi opinión, yo creo que empresas que ignoran malas prácticas, líderes que no refuerzan la importancia de hacer las cosas bien o reconocen empleados con actitudes sospechas, ¿no? Este entorno cultural yo creo que es el primero señal, ¿no? De que las personas a veces, como y volviendo al tema que mencionamos, de que las personas tienen que ver que funciona, ¿no? O sea, no es suficiente que tú tengas solo un canal de lindo, perfecto, como manda los libros de compliance, pero sí que la cultura siga de esta manera. Entonces, para mí es algo que caminan juntos. O sea, la cultura de la empresa es cómo es moldeada la organización, la manera de operar. Y si esta cultura no está muy ajustada, no va a funcionar. Ninguna herramienta tecnológica, ningún entrenamiento que el compliance officer haga a la empresa va a funcionar. Va a ser como algo solo escrito en papel y que no funciona en la práctica. Ok, gracias, Caroline. Hay una pregunta interesante, la vamos a ver cuando terminemos y la voy a poner ahí para que alguno de ustedes la tome. Pero sigamos por el momento. Cristian, danos tu opinión aquí en el tema. A ver, más allá del comentario impopular que siempre traigo a la mesa, querido Pablo, pero me parece que son inseparables, ¿no? Estas incluso se potencian, me parece, en lo que yo he visto dentro de las organizaciones. El problema, y aquí agregando ahí una palabra que de pronto es importante, la famosa omerta, ¿no? Esta situación totalmente gangsteril y de, digamos, ya de cepa, donde al final esta cultura, sobre todo en Latinoamérica, donde nos enfrentamos a no ser soplo, se convierte en un social, donde esa omerta y donde esa lealtad mal entendida se confunde con complicidad. Pero la organización me parece que puede amplificar o mitigar ese miedo cultural. Y ahí es, y retomo lo que comenté anteriormente, puedes tener un gran canal, ¿no? Puedes tener una gran tecnología, pero obviamente si tu estructura organizacional es altamente jerárquica, con acceso limitado al liderazgo y comunicación vertical muy rígida, donde prácticamente, y aquí seguramente muchos en la plática que nos siguen entenderán el término tlatoani, ¿no? Donde esa figura, donde ni siquiera se le podía ver a los ojos, naturalmente va a multiplicar el miedo cultural. Entonces aquí la misión, Pablo, y para el resto de las personas que nos siguen y el panel, me parece que es normalizar la denuncia como una herramienta de mejora, no de traición, que yo creo que ese es un punto bien complicado en nuestra cultura latinoamericana, que de pronto mejor volteamos la cara y dejamos pasar, en lugar de tomar una figura más propositiva, mucho más, de alguna manera, de frente, para que pues al final no sabemos si el siguiente pueda ser yo, ¿no? Pero hasta ahí lo dejo. Ah, buenísimo, buenísimo. Mariana. Coincido completamente con mis colegas. No hay una sin la otra, ¿verdad? Como bien dice Caroline, como bien dice Cristian. Yo lo que quisiera abonar un poco a lo que comentan es que también tenemos que reconocer que, como creo que lo comenta Cristian bastante bien, que realmente estamos lidiando con un entorno cultural allá afuera, digamos, de la organización,
que digamos que no es el más óptimo para fomentar esta cultura de denuncia. Lamentablemente podemos ver las estadísticas de la cifra negra de denuncia en nuestros países y la verdad es que es pues bastante preocupante. Entonces, estamos lidiando con un ambiente no propicio allá afuera. Y creo que aquí el factor del que estamos hablando es que internamente tenemos que crear una especie de microclima, ¿sí? Que nos permita, sin ser sordos o ciegos a lo que la persona vive en su día a día, ¿sí? ¿Cómo lo podemos transformar en una cuestión propositiva? O sea, aquí estamos cuidando nuestra casa, ¿sí? A veces cuando no denunciamos en el ámbito público, me refiero, pues decimos, bueno, a ver si alguien más denuncia o a ver qué pasa. Cuando estamos en el microambiente de la empresa, a veces hay este miedo de pues sí, hasta yo puedo denunciar, pero yo dependo de mi sueldo. ¿Y qué tal y me pasa algo? Entonces, creo que esa conciencia de la empresa de que estamos jugando un poco con dos ambientes es súper relevante para, insisto, no ser a lo mejor inocentes, ¿verdad? De cómo una persona piensa en relación a reportar y denunciar. Sería como lo que yo quisiera comentar. Me parece súper interesante lo que mencionan, porque sí, al final de cuentas están tocando temas que afectan a nivel cultural y que haciendo ciertos ajustes, pues pueden empezar a cambiar la percepción. Me parece muy interesante el enfoque. Miren, aquí hay una pregunta que me pareció interesante y no conozco mucho los temas. Sé que Brasil tiene temas de privacidad fuertes. Estoy más familiarizado con México, por eso es que aprovechando que dos de los panelistas son mexicanos, la dejo por ahí también. ¿Qué tan aconsejable es realizar comunicados de salidas de personas que violaron algún tema de ética? Ahí la dejo abierta para que haya una mano levantada por el lado de ustedes. Adelante, Mariana. Gracias. Muy puntual. Creo que, es un equilibrio bien complejo porque, como hemos estado comentando, tenemos que comunicar que el enfoque es sistémico, es de mejora continua y no es necesariamente punitivo, ¿no? De que atrape al culpable, ¿no? Creo que siempre es positivo comunicar, a ver qué opinan mis colegas, pero hay que encontrar el cómo. Entonces creo que en lugar de decir atrapamos al culpable, al ladrón, ¿sí? Oigan, detectamos una brecha en el proceso, etcétera, y se tomaron X, ¿verdad? Medidas, ¿no? Entonces, y con esto vamos a mejorar tal cosa, ¿sí? Entonces, claro, estás dando un mensaje fuerte de que se están haciendo cosas, de que tu denuncia no cayó, no está en el vacío, pero encontrando esa narrativa de, de mejora. Sería como mi opinión y lo que hemos visto que la verdad es como la mejor práctica en muchas empresas. Rápido, Pablo, si me dejas compartirles una experiencia y los invito a que nos subamos en el túnel del tiempo y me acompañen por allá del 2005, ¿no? Ya hace unos 20 añitos. Obviamente, considerando en ese momento no existía ni remotamente se hablaba de un tema de datos personales. Así las cosas, yo de pronto entro a una empresa mexicana a trabajar como abogado y lo primero que me encuentro es todavía se imprimían físicamente revistas
internas donde se compartía información y para que los empleados estuvieran de alguna manera al día, ¿no? Es un grupo empresarial muy grande acá en México. Y lo que me llamó la atención es que en la contraportada aparecía precisamente había un apartado para quemar o para dar aviso a todos los colaboradores del grupo respecto de, ¿sabes qué? Ya, porque había diferentes líneas de negocio, había tiendas, etcétera. Entonces salía la persona así totalmente esposada, incluso porque había operativos muy importantes donde se tomaba la persona y se le llevaba directamente con patrulla al Ministerio Público, al reclusorio. Y decía, el cabezal o la mención dentro de la revista es, si no quieres dejar de ver a tu familia un rato, evita robar, ¿no? Entonces, la verdad es que era un mensaje totalmente que hoy yo lo veo y eso sería prácticamente imposible de entender por una perspectiva de datos personales, por una perspectiva de daño moral, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos en esta situación del péndulo famoso, estábamos en un extremo y hoy estamos ya vámonos de regreso al presente. Me parece que sí es importante generar una cultura de transparencia porque yo creo que muchos de ustedes y tanto panelistas como las personas que nos siguen y si tienen una opinión diferente que nos dejen un comentario, el radio pasillo es lo que prevalece en cualquier institución, sea en Brasil, sea en Argentina, sea en Ciudad de México. Me parece que entre más transparente podamos ser, cuidando algún tipo de evitar generar alguna cuestión de sesgo o algún tema de difamación, me parece que se mandan mensajes correctos, porque ¿cuántos de ustedes no han estado en la situación de, híjole, corrieron a Juanita y la cacharon? Entonces, me parece que esa cultura también del chisme, que a todos nos encanta, pero culturalmente también genera muchos problemas, se evita, se reduce o se mitiga si dentro de campañas también de avisos de generación, sobre todo y también definiendo el ambiente, ¿no? Se puede decir, ¿sabes qué? Tuvimos tantas investigaciones y estos fueron los resultados. Me parece que eso también muchas veces ayuda para que los managers puedan administrar correctamente la información. Gracias, Cristian. Caroline, no sé si quieres aportar algo más. Quizá yo tengo una respuesta que es una mezcla entre Mariana y Cristian, porque la comunicación, cómo yo manejo esta cuestión de reportes de investigación, es el hecho, la acción disciplinaria que se va a tomar es secundaria. El principal es que se identifique el hecho que ha pasado y cómo podemos hacer para prevenirlos y mitigarlos en el futuro para que no ocurra nuevamente. En este sentido, esta comunicación es súper necesaria. O sea, tras una investigación donde se detectó de que hay oportunidades que se mejoren algunos procesos, comunicación, entrenamientos, esto sí es lo que tiene que ser comunicado sí o sí por la organización, que es el tono que la organización nos da. Ahora, de otro lado, la comunicación respecto de las sanciones disciplinarias es algo muy confidencial y que en otros países tenemos muchos problemas con las leyes laborales, porque muchas veces sabemos que la alegación es verdadera, sin embargo, no tenemos la evidencia tan completa de documentos que posiblemente nos sustente un posible pedido de daño moral, ahí como ha comentado Cristian. Entonces, muchas veces la empresa sabe qué pasó, pero no hay la evidencia completa de que podemos nos proteger y correr el riesgo de exponer a las personas ahí. Entonces, en mi consideración, y ahí va mucho la respuesta de Cristian, el radio pasillo siempre va a aparecer. O sea, aunque la compañía conduzca el proceso de investigación de manera confidencial, sigilosa y todo más, los empleados que son invitados a las entrevistas se conversan. Entonces, cuando tú recibes la invitación de un investigador para hacer una entrevista, es natural de que se despierte el senso de que algo está pasando y es muy natural de que ellos comenten con colegas de trabajo, mismo sin orientación de la compañía. Esto no tenemos como controlar, como Cristian comentó, es cultural de nuestra región y creo de muchos países del mundo, de que ellos se pregunten a los otros, mira, ¿recibiste alguna invitación, no, para hablar con una señora o un señor que se llama X?
y las personas se conversan. Entonces, ese es algo que no podemos evitar. Entonces, yo creo que la comunicación debería concentrarse en lo que se tiene que prevenir de procesos, ¿no? De procedimientos, de conductas, de comportamientos, mucho más preventiva. Pero el radio vacío al final yo no creo que es tan mal, porque cubre un poquito el punto de Mariana, de que las personas al final pueden correlacionar la salida del empleado a acciones que la empresa está tomando de refuerzos, etcétera, y correlacionar de que sí existen procesos de que estas investigaciones funcionan al final. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Hay un tema, sí, solo para agregar un poquito, yo sé que el tiempo es de ustedes ahorita, pero me llamó la atención el tema, y lo voy a dejar rápido, el tema de creación de casos también, eso puede servir, no necesariamente con nombres y apellidos, pero sí con casos que la gente le da, están hablando de tal cosa, entonces la gente no es tonta, ¿sabes? Entonces y el radiopasillo funciona ahí también, ¿saben? Ese caso suena que fue tal cosa. Entonces, ese también puede funcionar. Pero bueno, siguiendo, y gracias a la persona que nos hizo la pregunta, espero que esté contenta con la respuesta. Cristian, me gustaría hacerte una pregunta. Ahorita me gustaría irme solo contigo. Vale. El tema de los sistemas de denuncias a mí me parece que es un tema apasionante, me encantan, pero ¿cuál es la diferencia desde tu desde tu punto de vista, uno que está solo en papel? Claro. Ese es uno de los grandes problemas, el clásico sistema de denuncias que todo el mundo sabe que existe, pero realmente no lo usan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese de papel y en el que uno realmente utiliza? A ver, obviamente ustedes, ¿no? Con la especialidad que tienen en la casa, Pablo, me vas a poder corregir o me vas a dar una opinión. Ustedes son los especialistas. Yo aquí vengo a aprender y de alguna manera a compartir algo de la experiencia que tengo. Pero en mi opinión pueden ser dos o tres diferencias importantes dentro de lo que yo he visto. Mira, el primero es este cierre del loop de comunicaciones, ¿no? Y eso ya lo platicamos en las participaciones anteriores. Los canales que funcionan solo en papel reciben la denuncia, se la tragan y es un agujero negro. Y a ver qué pasó, ¿no? Los que funcionan comunican el progreso, ¿no? Como lo que ustedes tienen implementado, que funciona de manera muy adecuada en este sentido, aun cuando, y aquí los abogados que nos acompañen, sabemos que se deben de guardar ciertos protocolos de confidencialidad, porque no se pueden compartir tantos detalles. Sin embargo, obvio que como seres humanos y de alguna manera con un sentido incluso como de customer service, la verdad es que recibir un mensajito que diga tu caso está en investigación y te den un tiempo estimado de respuesta, cambia completamente la experiencia para el denunciante, ¿no? Es decir, que alguien ya me haya acusado de recibo es completamente diferente de un ambiente de papel y un proceso que sí tiene un seguimiento y una trazabilidad. Otro que se me ocurre y con la experiencia es nuevamente hablando de consecuencias, ¿no? Sin violar la confidencialidad. Y aquí regresamos al tema de las consecuencias. Aquí abro un paréntesis rapidísimo. Yo cuando tomé el rol en la empresa en la que laboro, y yo creo que todos vamos a coincidir en que no hay un solo, o al menos no lo he visto, código de conducta en cualquier empresa que no genere una expectativa de tolerancia ante contacto, ¿no? Pero me parece que también en el ambiente corporativo debemos también buscar el cero incidentes, como hay en muchas industrias. Y también es un vínculo y un vehículo, los canales de denuncia, donde se puede de alguna manera mejorar o pretenda mejorarse ese ambiente en la cultura corporativa. Pero bueno, esa es en mi experiencia. Y un tercero, antes de regresarte el micrófono, yo creo que también es la proporcionalidad y un poco la velocidad con la que se manejan este tipo de temas, ¿no? Un canal que trata todo como crisis corporativa pierde credibilidad. Y lo comentabas hace rato, el famoso Dominic, la radio, no sé cómo se pronuncie, fue precisamente el creador del comité de triaje, ¿no? Me dio tiempo, ¿no? Para buscarlo, ¿no? Para buscarlo aquí, ahora sí al
alcancé a googlearlo afortunadamente, y precisamente lo asocio con lo que bien decías en tu participación. Tenemos que separar, dividir, distinguir y que se pueda de alguna manera entender cada caso como algo especial para que a partir de ahí aprendamos corporativamente. Ya para cerrar, me parece que uno de los puntos críticos es que un canal funciona cuando los empleados conocen a alguien que denunció, que fue protegido. Existen diversas leyes, ¿no?, en diferentes países para cuidar a los alertadores o a los denunciantes. Y a partir de ahí la organización, digamos que mejoró, ¿no? Esa transmisión informática no se puede aplicar en tecnología, es a través del ejemplo, del caso, de los mensajes correctos que se mandan desde la alta dirección. De acuerdísimo contigo. Mira, el tema ese es muchísimo más amplio, pero creo que tocaste puntos torales ahí. Mariana, ahora me voy contigo. Me gustaría hacerte una pregunta también a ti, porque tú tienes una perspectiva que me parece interesante y es toda la parte de sociedad civil, fundaciones. Em, ¿Cuáles son esas prácticas que has visto que generan muchísimo más legitimidad y que también desde esa perspectiva que tú tienes pueden ser muchísimo más transparentes para la gente? Gracias. Fíjate que además de lo que ya se ha comentado en el panel, creo que esa práctica de la sociedad civil, que obviamente es donde tenemos, desde donde venimos, em, es lo que yo comentaba en una intervención anterior. La práctica de que estemos comprometidos como empresa, como sociedad, como actores sociales, a la construcción de un verdadero ecosistema de integridad en nuestras ciudades, en nuestros países, no nada más en nuestras organizaciones a nivel individual, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, a veces una empresa quiere hacerlo correcto, quiere hacerlo bien, pero sobre todo con las pymes, a veces les da miedo que eso sea una desventaja, que el hacerlo bien sea más que una ventaja competitiva que le reste puntos en nuestros entornos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde la sociedad civil entra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos vincular, ¿sí?, a diferentes actores, a la cadena de valor, incluso a los gobiernos, ¿sí?, para que todos tengamos estándares éticos un poquito, pues, justo, más homologados, que nos, como decimos aquí en México, que nos elevemos la vara todos, ¿sí? Entonces, creo que hemos estudiado muchos casos a nivel internacional y claro, que los esfuerzos a nivel empresa, de lo que estamos hablando, de la promoción de la cultura, de la credibilidad de los canales, es súper importante, pero otra vez no podemos dejar de lado, ¿sí?, el ecosistema en general, porque yo le vendo a alguien, yo le compro a alguien, yo contrato a alguien. Y creo que hasta me atrevería a con las generaciones que nos están llegando, a las organizaciones de los que estamos contratando, que también se fijan en estas cuestiones éticas, ahorita trabajan para mí y luego van a trabajar para ti, ¿sí? Porque la verdad, ya no, a lo mejor ya no es tanto como antes, que era, pues, el que dura 20 años en la empresa, es la idea, ¿no? A veces estos nuevos talentos, ¿sí?, buscan también diferentes empresas, experiencias, y eso también creo que como sociedad civil estamos empujando, ¿no? Que, a ver, lo que se llevan de una organización, ¿sí?, se lo van a contagiar a otra, para bien o para mal, ¿no? Esperamos que para bien en ese sentido, ¿no? Pero entonces estamos justo, tenemos una visión como más sistémica de lo que pasa, ¿no? A nivel, insisto, cadena de valor, a nivel talento, y es ahí donde está la sociedad civil. Entonces, aquí echándome el comercial, yo los invito a que no nada más con nosotros, sino que vean también a la sociedad civil como un socio estratégico para las empresas,
¿verdad? Porque incluso también podemos crear estos vínculos con las universidades. ¿Cómo están preparando las universidades a nuestros próximos colaboradores en nivel de integridad y ética? Lamentablemente muchos en 5 años de carrera no lo ven, ¿verdad? O lo ven como algo ni secundario, como algo muy, muy, muy lejano a su preparación. Y creo que debemos justo de pensar en cómo esta cultura de la que estamos hablando en la organización va a ser sostenible en función de todo el entorno. Ya como lo que yo quisiera aportar. No, sí, me encanta. Y el tema, este último que decías de las universidades, creo que es fuertísimo. Solo como un paréntesis, ¿ustedes saben cuál fue el factor común uno de los factores comunes que encontraron en el caso Enron? Harvard. Claro. Uno de los factores comunes fue Harvard. Casi todos los que estuvieron involucrados, ex Harvards. Entonces, ahí, a raíz de Enron, de hecho, Harvard empezó a fortalecer sus programas de ética, de ética corporativa con sus alumnos, porque fue un tema que les pegó también reputacionalmente a ellos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiebra Enron? ¿Qué tenía que ver conmigo? Pero cuando salió a luz que los que la quiebra. Entonces, sí, es interesante eso que decías, Mariana, y es muy importante también el tema de cómo los sistemas de denuncias deben de aplicar no solo para lo que pasa internamente, porque ¿cuál es el problema? El tema aquí es que viene un empleado, se enfrenta a un empleado público, viene un colaborador del sector privado y se enfrenta a un colaborador del sector público. Le hacen una solicitud. Porque se trata de enfocar en ver cómo satisface eso en lugar de ir a denunciar internamente lo que está pasando, ¿verdad? Porque al final tiene que ser una cuestión, no puede ir a denunciar allá porque uno, difícilmente hay canales y dos, difícilmente va a ser escuchado y tres, el riesgo que se toma. Pero internamente, cómo la compañía puede tomar acciones y la pérdida de competitividad que eso genera es enorme. Entonces me gustó mucho ese approach que tocaste, Mariana. Bueno, me voy a otra pregunta y ahora me voy contigo, Caroline. En organizaciones globales, tú pues estás en una organización, bueno, igual que Christian, pero creo que el punto aquí de la cobertura que tienen y el impacto que tienen a nivel social. ¿Cómo se maneja la confianza en países donde donde hay una cultura de silencio? De hecho, también lo mencionaba Cristian en alguna de sus disertaciones, o de alta jerarquía, ¿verdad? Esos intocables. ¿Cómo crees que pues, se puede manejar mejor todos esos temas a lo interno de una empresa? Muy interesante tu punto, Pablo. En mi opinión, en organizaciones globales, la confianza en culturas cuando hay un alto nivel jerárquico o culturas de silencio, donde se evita este tipo de confronto o se evita expresar un desacuerdo, es un reto aún mayor porque los mecanismos tradicionales de feedback abierto no siempre funcionan. Entonces, mucho más cuando pensamos en gestión de un canal de denuncia, de que las personas ultrapasse esta barreira cultural del silencio y utilice el canal, siempre vamos automáticamente en la primera respuesta es mejorar la divulgación del canal, la diseminación del canal, pero primero hay que aplicar algunas estrategias antes. Entonces, la primera cosa es entender el contexto cultural, ¿no? Porque mismo en nuestra región de Latinoamérica hay distintos niveles, ¿no? De personas que se sienten más libres, culturas de países que se sienten más libres para dar su opinión con respeto, otras personas que de hecho simplemente por referirse a un nivel superior ya es un impedimento, ¿no? Entonces hay que crear, la compañía hay que trabajar, claro que no pasa de un día a otro, pero hay que estimular criando espacios seguros y graduales. O sea, empiezo, por ejemplo, en estimular el feedback, ¿no? El feedback anónimo puede ser. Entonces, puede ser a través de herramientas digitales como encuestas, ¿no? Pulse checks que ayudan a que las voces se escuchen sin exponer a nadie. Puede ser también un segundo paso, conversación
uno. Entonces, en vez de formar debates abiertos, de poner toda área en la misma sala para discutir lo que se pasó bien y que no pasó bien, los líderes pueden tener diálogos privados para entender esas preocupaciones. Entonces, acá es importante mencionar de que en culturas jerárquicas la información fluye mejor por relaciones personales. Y también puede ser a través, por ejemplo, por micromomentos de confianza. ¿Qué es esto? ¿No? Es básicamente celebrar pequeños actos de apertura para que la gente vea que no hay represalias. Entonces, en mi experiencia, entonces, de entrenamientos de compliance, a veces voy con un tema mapeado de riesgo en específico para entrenar a un grupo de empleados y una de las cosas que tomo como postura es decir, mira, estamos en un ambiente de mucha confianza. Entonces, ahí el ejemplo que tú diste de personas que interactúan con funcionarios de gobierno, ¿no? Son personas que están expuestas a un mayor riesgo de corrupción. Entonces, cuando yo empiezo a hacer este tipo de entrenamiento para dar tips de cómo interactuar, de cómo tratar con esos tipos de temas, yo empiezo la charla diciendo, este es un espacio de confianza. No estamos grabando la sesión, entonces lo hago preferencialmente presencial o mismo que sea virtual, que no grabe la sesión y que las personas se sientan tranquilas de poder decir o mencionar ejemplos de que a veces no ha pasado exactamente en el formato que esperamos, pero que siente este ambiente de confianza, principalmente en entrenamientos de compliance. Y esto por general funciona, ¿no? Y además de empezar con este espacio gradual, ¿no? De conversaciones, muy importante también de que ahí, cuando se alcanza un nivel mayor de que vamos a diseminar el canal de compliance, el canal de reporte de denuncias, de que tenga el tono de líder, ¿no? De que el líder también pueda reforzar en sus charlas, de que mira cuál es nuestro apetite a riesgo, o sea, si es, a mí me encantan los líderes que mencionan, por ejemplo, de que queremos alcanzar nuestros números, pero si es haciendo lo que no es correcto, yo prefiero que no alcance los números porque yo puedo justificar. O también de que esta persona también pueda diseminar en una frase en algunas de sus presentaciones a toda la organización de que sí tenemos canales, de que las actitudes sospechas, de que se pueden reportar y principalmente de que no va a haber represalias. Entonces, ahí como ha mencionado, es súper importante de que tenga oficialmente una política, de que se mencione en algún momento en alguna política de que no tenemos represalias, ¿no? De que represalias incluso es un tema aún más peligroso. Entonces, es que se escuche desde los líderes y principalmente el líder principal es lo mejor que podemos hacer para que empecemos a cambiar un poquito esta cultura de silencio en las organizaciones. El tema de la cultura de no represalias es fundamental y lo mencionaba, así que bueno que lo dejaste hasta de último porque creo que es importante que se puntualice ese tema y es fundamental para organizaciones. Me paso otra vez a preguntas que me gustaría que todos pudieran colaborar en ella. Mariana, me gustaría empezar contigo esta ronda. ¿Qué pesa más para un colaborador? Porque aquí estos son conceptos que se tienden a confundir, ¿verdad? El anonimato, la confidencialidad o la protección real. ¿Qué es lo que tú crees que pesa más ahí? Creo que la parte más importante es la cuestión de la protección. Sí, obviamente, digo, los tres elementos sin duda son relevantes, sin uno no hay otro, pero creo que lo han comentado mis colegas. Si empezamos a ver en nuestra organización que existen estas represalias, ¿verdad? Pues lo que construimos con sistemas, con campañas, etcétera, se caen en realmente en 5 segundos. Es rapidísimo cómo se puede caer esa cultura con algo que pasa, ¿no? En la cuestión muy inmediata. Tú hablabas de algo súper interesante en tu exposición más temprano. Me llamó mucho la atención que decías que tú no estabas muy de acuerdo con la política de puertas abiertas. Y luego luego lo matizaste, sí, porque dije, a ver, Pablo,
¿Cómo es eso? Me gustó mucho cómo lo planteaste, y entiendo de dónde viene obviamente ese comentario, porque luego no pasa nada, a veces es ahí donde se atora, pero yo lo digo con la cuestión también de protección, porque esa política de puertas abiertas obviamente no es nada más para denunciar, sino es para la creación de esa confianza, ¿sí? Ponerle una cara, una cuestión humana también a la denuncia. Yo creo que también hay que entender que cuando una persona se sienta en su computadora y va a hacer una denuncia, tiene una carga psicológica importante, ¿sí? Ya viene afectado por una situación o contrariada por algo, por una decisión de denunciar o no. Entonces, creo que justo esa parte de política de puertas abiertas abona la cuestión de la protección en el sentido de que le da como esta calidez, ¿verdad? Si se hace bien, como tú bien lo comentabas. Entonces yo pongo mucho el foco en esa parte de la protección, la conciencia de la carga del denunciante. Creo que eso es súper importante también para que nuestros investigadores los capacitemos en ese sentido. Creo que es súper relevante, no nada más en seguir la pista, ¿no? Sino en el tratamiento de una persona que muy probablemente está pasando una situación complicada en su ambiente laboral, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que pesa más. Claro que el anonimato, la confidencialidad son importantes, pero para mí ambos resultan en la protección, ¿no? Es como son los elementos que van a resultar un poquito en. Entonces, aunque obviamente la confidencialidad nos protege la identidad, yo creo que la protección le da el sustento al reporte, a la denuncia. Y le pone ese lado humano. Me gustó ese enfoque que le diste, porque normalmente cuando uno piensa en la protección, uno piensa en la política, no represalias, pero ahorita el enfoque que le diste a la protección a la persona, a su ser, me pareció muy, muy interesante. Caroline, cuéntanos, ¿tú cómo ves este tema? Pablo, yo veo que lo que pesa más es la protección real. Pero aquí les digo por qué. Porque el anonimato, por mi experiencia, la mayoría de los reportes que yo recibo son identificados. Incluso algunas personas prefieren identificarse mucho con la expectativa de protección. O sea, si me identifico, ya estoy aquí levantando la mano y yo ya soy la persona que no puedo sufrir represalias, ¿no? Entonces es incluso una manera que algunos piensan de que lo va a ayudar a protegerse. Y la confidencialidad es justo lo que hablamos de radio pasillo, o sea, aunque cuidamos del proceso de investigación de manera confidencial, el hecho de el nivel de detalles que a veces un investigador aborda en las entrevistas ya conectan con sus colegas de trabajo y las personas se conversan. Entonces, la protección real es de hecho la finalidad principal, ¿no? de que motiva a alguien a reportar y usar el canal. Sin embargo, quiero solo mencionar de que al momento donde vamos abriendo las conversaciones, ¿no? Y vamos dejando a las personas más confiantes en utilizar el canal porque tiene una protección, es natural de que cuando se estimula estas campañas de comunicación, se aumentan los casos de reportes. Esto es muy natural y yo no lo veo problemático. Hay que fijar en la cabeza de nuestros líderes, ¿no? De la organización, de que el aumento de denuncias de la utilización de nuestro canal no significa necesariamente que estamos teniendo más problemas. Al contrario, sí que las personas se están sintiendo confortables en reportar, ¿no? No podemos medir, por ejemplo, utilizar como una métrica de que reducción en el número de denuncias recibidas significa que la empresa
está evolucionando su programa de compliance. Al contrario, yo lo veo Al muy contrario. positivo. Y pasa por olas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hacer este canal de comunicación o pasa un tema muy fuerte, donde las personas conocen por radio pasillo y ven que resultó en alguna medida, se estimula también que las personas empiecen a reportar más, pero son olas. Después se reduce, se disminuye, y esto es súper valioso en términos de evaluar lo cuánto efectivo está siendo el programa de compliance y el canal de denuncia. Entonces hay que corregir esta información un poquito equivocada de que las personas piensan que lo mejor es no recibir ninguna denuncia. Al contrario, recibir bastante porque las personas se sienten súper confortables en reportarlas. De acuerdísimo contigo. Y el awareness a los sectores directivos, eso es importantísimo porque sí, lo he escuchado muchas veces, que mientras más arriba, más creen que menos denuncias es mejor, al contrario. Así que 100% de acuerdo. Mi querido Cristian, cuéntanos, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Abonando naturalmente ya lo que se comentó, nada más para hacerlo muy, muy breve. La protección real es lo que debe de prevalecer. En mi opinión, muchas veces el anonimato y la confidencialidad son medios, ¿no? No son el fin como tal dentro de lo que estamos buscando en esta plática. Yo he visto casos donde el empleado está dispuesto, y ahorita ya como lo comentaron, ¿no? Dispuesto a identificarse, pero sí tiene que confiar, ¿no?, en esa protección para que sea efectiva y que de alguna manera la persona pueda estar cómoda con ese entendido, ¿no? El problema, ¿no?, y el lado B, como siempre lo pongo en la mesa, es que muchas organizaciones ofrecen anonimato porque es mucho más fácil de implementar técnicamente, ¿no?, que construir un mecanismo robusto de no represalia, que también habla mucho del tema cultural en Latinoamérica y en el mundo. Entiendo la naturaleza también del anonimato, pero también de pronto se puede utilizar como fuego amigo y eso hay que tenerlo muy, muy, muy presente en las organizaciones, ¿no? Porque pues al final es como ofrecer un disfraz en lugar de construir una cultura donde no necesites esconderte. Tiene el lado B, la verdad, también este tema del anonimato, pero no quiero generar aquí no quiero incendiar la pradera en este momento, así es que te regreso el micro, mi querido Pablo. Gracias, Cristian. También es interesante y qué bueno que no encendiste la pradera porque quisiera quedarme con una última pregunta que les quiero hacer, porque esto es súper importante y ¿se puede exigir la denuncia si la gente aún no confía en que la organización la va a mantener bien? Y tal vez, y miren, y aquí les voy a pedir, como ya por el tiempo casi que va a ser la última respuesta, de una vez que tiren un par de tips que podrían usar nuestros invitados hoy para poder generar, como ahorita estamos hablando, bajo el supuesto que la organización no es confiable, que esos tips estén orientados a la generación de confianza. Entonces, Caroline, dame tu opinión ahí. Yo tengo un tip que suelo diseminar, que es, hay que también cuidar de qué tipo de denuncias la compañía quiere recibir. Porque no es simplemente como no me llevo bien con mi colega de trabajo y quiero hacer una denuncia, ¿no? Entonces hay que separar cuáles son los papeles y responsabilidades y que se espera reportar. Entonces, en esta política que estamos hablando de canal de denuncia, de represalia, de no represalias, es también importante que dé al conocimiento de las personas que necesitan ser reportado. Entonces, en este escenario de que no me siento confortable en reportar, pero hay que también de otro lado la empresa decir, mira, estos casos sí ustedes deben reportar, ¿no? Entonces, casos, por ejemplo, de corrupción, casos, por ejemplo, tú puedes incluso hacerlo por montos. Entonces, eventual daño que pueda o potencial daño mayor que $1,000 o algo así, ¿no? Hacerlo más efectivo, de que las personas sepan cuáles son los casos reportables y cuáles son otros casos que tienes que tratar con recursos humanos, por ejemplo, para que no te abrumes demasiado en la cola de investigaciones ahí. Buenísimo. Cristian. Mira, yo sinceramente no creo que respondiendo a la pregunta y desarrollando, no. Me parece que esto puede ser totalmente contraproducente, ¿no? Exigir una denuncia
sin lo que hemos hablado de la credibilidad, genera denuncias defensivas, ¿no? Denuncias de cumplimiento burocrático o, como lo decía anteriormente, del famoso fuego amigo, ¿no? Para protegerse, para ir en contra de alguna persona. Lo que va a provocar ese escenario en concreto es contaminar la relación de negocio, la relación de trabajo, ¿no? Entonces, primero hay que ganarse este derecho a exigir. ¿Y cómo se va de alguna manera acreditando y ganando y teniendo esa presencia? Pues comunicando resultados, protegiendo efectivamente a denunciantes y así naturalmente, ¿no? Con base en esto y respondiendo a la segunda de dos preguntas que nos haces, más en el consejo o en la opinión, ¿no? Porque no me dejarás mentir, querido Pablo, pero pues los consejos se cobran, ¿no? Aquí más bien como una opinión, me parece que es a través de una correcta comunicación, a través de resultados, a través, como siempre lo digo en otros foros, de que cheque el audio con el video. Es decir, si estamos buscando una cultura de integridad ante un hecho que pueda ser fraudulento, de corrupción, de alguna derivada, etcétera, etcétera, temas como los que comentabas que a ti te sucedieron o que tú viste respecto de acoso, pues que las consecuencias, ¿no? Y que lo que se puso en un código naturalmente sea consistente con las resoluciones. Me parece que a través de esa credibilidad es como la gente va a seguir abrazando los canales de denuncia como un escalón más para ir subiendo, ¿no? En una escala, ¿no? de integridad corporativa y que pues de alguna manera la gente se sienta como hasta ahí. Gracias, mi querido Cristian. Mariana. Gracias. Me voy a ir directo a la segunda porque creo que queda claro la respuesta de la primera. Coincido con mis compañeros y hay muchísimas cosas que podemos hacer, pero yo quiero como dar muy precisas algunas ideas. Uno, transitar de este buzón de denuncia únicamente a la narrativa de, como ya lo hemos hablado, de diálogo, de que no es un buzón muerto. Y eso lo podemos hacer con campañas, con cultura y demás, ¿no? Segundo consejo, capacitar a tus investigadores en habilidades blandas. Eso creo que es fundamental. Obviamente eso ya se da en el proceso, pero abona después a la confianza en el mismo. Hablando otra vez del tema de campañas, que pensemos un poquito antes de lanzar una campaña de ven y denuncia, yo te invitaría a medir medir la confianza, medir la cultura de integridad primero para conocer cuáles pueden ser tus palancas y cuáles pueden ser tus obstáculos a la hora de querer permear esta cultura de manera como más profunda. Y cuarto y último, siempre involucra a un tercero. Yo sé que para las empresas grandes esto es muy lógico. A veces con las pymes que estamos transitando a eso es un poco más complejo, pero siempre se puede. Siempre se puede y obviamente es la mejor práctica. Entonces, serían como mis cuatro así consejos muy puntuales que yo quisiera dejarles a nuestra audiencia. Buenísimo. Pues miren, primero quiero darle las gracias a todos. Se nos fue el tiempo. Impresionante. Es terrible cómo el tiempo avanza implacablemente a tal punto que ya se nos terminó el año, pero eso es otra historia. Quiero darles las gracias, de verdad, en nombre de Éticos Global, Cumpli y de todos nuestros asistentes. Creo que los tips que han dado, creo que la conversación que hemos tenido ha sido sumamente, ¿cuál sería? Estoy buscando la palabra correcta para lo que ha alimentado la vida profesional de nuestros invitados. De nosotros mismos. Creo que las cosas que ustedes comentaban hoy me ayudó también a matizar ciertos temas que no lo había visto de esa manera y que estoy seguro que nuestra audiencia también lo vivió. Así que gracias a todos ustedes. Mariana, Caroline, Cristian, muchísimas gracias. No sé si quieren despedirse de la audiencia.
Claro que sí, muchas gracias a ti, Pablo, Ingrid, y a todo el equipo de Cumpli. Muy agradecido nuevamente por la invitación y siempre a sus órdenes. Nos vemos pronto. Sí, un placer ahí estar con ustedes y alcance mi LinkedIn, ¿no? Si quieren, ahí tienen dudas adicionales. Claro. Gracias igualmente, honrada, síganlo haciendo muy bien. Hagámoslo bien. Muy bien, pues anuncio parroquial en el la chat está una evaluación que apreciaríamos muchísimo que pudieran llenarla, que nos den sus comentarios, temas que les hayan parecido interesantes, temas que crean que podemos mejorar y temas que les gustaría que profundizáramos en adelante. También esta conferencia, este panel van a poderlo encontrar en Spotify y en YouTube. Y recuerden que mañana seguimos con el Masterminds Week. Pueden registrarse. También les acabamos de dejar el link para poder participar en las actividades del día de mañana. Así que bueno, no me queda más que reiterarles la invitación para mañana, para el viernes, y darles a ustedes tres, mis queridos amigos, las gracias nuevamente por su participación, su conocimiento, esa voz tan desinteresada que han puesto hoy para todos los invitados. Así que sigamos trabajando en el impulso de la lucha contra la corrupción, en generar las buenas prácticas en nuestras organizaciones y a seguir adelante. Les deseo muy feliz Navidad también, muy feliz año. Por si ya Igualmente. no los veo antes, igual para todos nuestros invitados. Nos vemos pronto. Hasta Gracias. pronto. Ánimo.